En este segundo bloque de ejercicios vamos a continuar con más límites para poder ilustrar estas propiedades que estuvimos viendo al principio de esta unidad. Recuerden que aquí el problema va a residir en que no podemos hacer la evaluación directa. ¿Por qué? Porque vamos a tener el problema en donde vamos a tener divergencias o singularidades. Eso quiere decir que estamos dividiendo entre cero, a eso se refiere con estas divergencias que encontramos. Sin embargo, encontramos que algebraicamente se puede hacer algunas manipulaciones para poder encontrar el límite de estas expresiones que vamos a ver. Esto que estamos viendo va a ser base más adelante de lo que se conoce como la operación de la derivada. Esto es lo que vamos a ver en las siguientes secciones. Bueno, entonces vamos a continuar con un sexto ejemplo. Tenemos entonces aquí este caso en donde si hacemos nuestra sustitución directa de W cuando tiende a menos 15, podemos darnos cuenta que sin importar lo que dé arriba, vamos a tener aquí abajo lo siguiente, vamos a tener aquí menos 15 más 15, entonces esto pues desde luego es 0 y no está definido. Lo podemos ver aquí en la calculadora. Podemos meter esta función, vamos a ponerle W, no necesariamente tienen que ponerle W, puede ser X si ustedes lo gustan. Recuerden que estoy utilizando aquí la calculadora de Desmos, va a ser igual a menos 15 y después aquí abajo voy a poner la expresión. Voy a poner aquí 4W al cuadrado, vamos a poner 4W, esto va al cuadrado, después esto es menos 900 y la parte de abajo pues es W más 15, vamos a ponerlo de esta forma. Estoy seleccionando aquí las letras, W más 15. Entonces si se fijan no está definido por lo que ya habíamos discutido, que es una división entre 0. Sin embargo tenemos dos opciones. La primera opción es evaluar el límite. Recuerden que el límite es irnos acercando hacia un valor. En este caso, como no se puede hacer el valor directamente de forma aritmética, entonces yo me puedo acercar a menos 15 por el lado izquierdo y por el lado derecho de la recta numérica. Por el lado izquierdo de la recta numérica, es decir, son números más chiquitos que el menos 15, menos 20, menos 19, menos 18, menos 17, menos 16, etc. Por ejemplo, si yo le pusiera aquí menos 16, eso sería un número acercándonos, me da menos 124. Después, por ejemplo, si me sigo acercando al menos 15, va a ser menos 15.5, por ejemplo, y tenemos menos 122. Después, si yo me sigo acercando, por ejemplo, lo hago cada vez más pequeño, más cercano el intervalo a menos 15, me da menos 120.4. Y si se fijan, va tendiendo a menos 120 si sigo bajando la diferencia. Por ejemplo, si pongo 0,1, vemos que se sigue haciendo más pequeña la parte decimal. Si le sigo aumentando los ceros, por ejemplo, aquí podemos ver que el resultado ya no lo está dando. Ya estamos viendo que el resultado va a ser menos 120 aproximadamente. Sin embargo, tiene que coincidir el valor que tengo por la izquierda y por la derecha. Ahora, números más grandes que menos 15, ahora recuerden, me voy hacia la derecha de la recta numérica. Va a ser, por ejemplo, menos 14, esta es menos 14, menos 13, 0, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, lo puedo poner 0. Y eso es un número que está a la derecha, que está más grande. Pero me voy a acercar a menos 15. Entonces los números que están cercanos a menos 15 por el lado derecho, por ejemplo, es menos 14.5. Esos son números que están por encima del menos 15. Ahora me voy a ir acercando a este valor, por ejemplo, así de esta forma. Menos 14.8, menos 14.9, así lo puedo poner todos los números que yo quiera. Y si se fijan, nuevamente aquí el valor tiende a menos 120. Eso es lo que tenemos como conclusión de tabular de esta forma. Entonces se puede hacer por inspección, podemos apuntar nuestra expresión así tal cual. Y si tenemos problema en algún punto, como es el caso de esta expresión, podemos darle valores que están cercanos e irnos acercando por los dos lados. Una cosa bien importante es que al momento de acercarnos por los dos lados tienen que coincidir hacia el mismo valor. Si me acerco por un lado y me da un número y me acerco por otro lado y me da otro número, entonces eso no es válido. Eso lo vamos a ver más a detalle en ya condiciones especiales de los límites. Entonces recuerden que esta es una de las primeras opciones que tenemos para resolver. O la segunda es hacerlo de forma analítica, que eso es lo que yo voy a hacer en los siguientes casos. Entonces, de forma analítica, vamos a poder hacerlo de la siguiente forma. Vamos a poner aquí el límite cuando W tiende
a menos 15. Aquí por ejemplo voy a poder despejar, voy a factorizar el 4. Vamos a poner aquí w al cuadrado y 900, voy a poner esto de esta forma. El 900 es divisible entre 4, 900 entre 4 es 225. Aquí tenemos menos 225. Recuerden, aquí estoy factorizando el 4. Tenemos entonces aquí arriba w más 15. Entonces esto que tenemos aquí arriba es la diferencia de cuadrados. Aquí voy a poner el límite cuando w tiende a menos 15 de 4 multiplicado por, voy a poner aquí dos paréntesis y voy a poner de esta forma, 225 es 15 al cuadrado. Entonces de aquí viene que lo puedo escribir como w más 15 de esta forma y w menos 15. Todo esto dividido entre w más 15. Si se fijan entonces aquí ya podemos cancelar estas dos expresiones que tenemos acá y me queda esto que es el límite cuando w tiende a menos 15 de 4 multiplicado por w menos 15. Al momento de hacer la sustitución, aquí se fijan ya se puede hacer el límite, no se podía hacer anteriormente porque estaba este problema de dividir entre 0. Entonces metemos el valor de w de esta forma y tenemos ahora sí ya que esto es 4. Noten que ya no estoy escribiendo la palabra límite porque ya se hizo. De esta forma ya se puede evaluar y tenemos aquí 4 multiplicado por menos 30, que es lo que ya habíamos visto en la primera parte, que era por inspección haciendo la evaluación por la izquierda y por la derecha. Tenemos que es menos 120, entonces el resultado de este límite es menos 120. Vamos a ver ahora un caso número 7. Nuevamente, si tenemos esta expresión, aquí b tiende a menos 6. Si sustituyo aquí b menos 6, vamos a tener otra vez el problema de dividir entre 0. Vamos a tener 4 por menos 6, esto es menos 24. Más 24, aquí tenemos el problema de que estamos dividiendo entre 0, cosa que no es válida. Podemos hacer entonces la técnica de tabular, de meter valores cercanos al menos 6, o podemos hacerlo de forma algebraica. Ahora la parte superior es un producto notable. Este producto notable es un trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto, recuerden que viene de una combinación de números que tienen que cumplir las siguientes características. Entonces esto va a ser el límite cuando b tiende a menos 6 de lo siguiente. Vamos a poder escribir entonces el trinomio cuadrado perfecto de esta forma. Vamos a poner aquí nuestra variable en los dos paréntesis y ahora vamos a buscar una combinación de números que cumpla con estas características. Antes de eso vamos a poner los signos. El primer signo que se pone en esta técnica para encontrar este trinomio cuadrado perfecto, el primero se pasa tal cual, es este signo que ponemos en esta parte. Y después el segundo signo, voy a poner de esta forma, es la combinación de estos dos signos. El segundo signo es por más por más, entonces en el segundo va a ser también positivo. Entonces ahora lo que sigue es una combinación de números que sumados me dé 10 y multiplicados me dé 24. Entonces aquí recuerden, estoy poniendo una combinación de números, lo voy a poner de esta manera, que voy a ponerlo de otra forma, voy a ponerlo x más y me tiene que dar 10 y x por y me tiene que dar 24. Entonces esto se puede hacer por inspección o también se puede utilizar la fórmula general para encontrar las soluciones. Aquí entonces la solución por inspección, recuerden esto es prueba y error. Si nosotros ponemos que la x, o sea un número, sea 6 y el otro número sea 4, si nosotros lo sumamos, 6 más 4 me da 10 y si nosotros multiplicamos, 6 por 4 me da 24. Si no encontramos la combinación de estos números, también se puede hacer, recuerden, por fórmula general. La fórmula general pues nos va a decir ya cuáles son los elementos de forma directa. Entonces, ya por inspección ya encontramos que la combinación que resulta se va a poner en esta parte de acá. Es decir, esto 6 y 4 se ponen de esta forma. Aquí vamos a poner 6 y aquí voy a poner el 4. Ahora, lo que voy a hacer en la parte inferior es que voy a factorizar. Si se fijan, aquí estos dos números son múltiplos de 4. Entonces, si yo factorizo el 4, voy a tener aquí abajo b más 6. Si multiplico 4 por b me da 4b y si multiplico 4 por 6 me da 24. Entonces aquí está factorizado. Si se fijan, aquí ya estuvo la solución.
Ya en este caso ya podemos cancelar, que eso es lo que vamos a estar buscando en estos ejercicios. Voy a cancelar estos dos elementos y ahora el límite me va a quedar de la siguiente forma. Voy a tener que esto es igual a el límite cuando b tiende a menos 6, de esta forma. Vamos a ponerlo de esta manera, cuando tiende a menos 6, de lo que quedó en esta expresión. Tenemos aquí arriba b más 4 dividido entre 4. Aquí, como podemos ver, ya no está el problema de dividir entre 0, aquí está dividiéndose entre 4, lo cual es perfectamente válido. Ya metemos el límite, evaluamos y tenemos menos 6 más 4 dividido entre 4. Aquí tenemos entonces lo siguiente, tenemos menos 2 cuartos, esto es menos 0.5. Este es el resultado para este caso. Entonces ya eso es lo que tenemos para este caso número 7. Vamos a ver un siguiente ejemplo, un caso 8. En este caso, nuevamente, si sustituimos este 4 que está aquí en esta parte de acá, vamos a tener un 0. Entonces no se puede hacer la evaluación de forma directa. Vamos a buscar la forma de cancelar esto con un producto notable, que va a ser de la siguiente forma. Entonces tenemos aquí el límite cuando x tiende a 4. Nuevamente acá arriba vamos a tener un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver si podemos encontrar las combinaciones de este trinomio cuadrado perfecto de esta forma. Entonces recuerden que vamos a poner aquí las literales de mis expresiones, que es esta x. El primer signo lo vamos a poner de esta forma. El primer signo sale igual a este signo que tenemos acá, lo voy a poner en esta parte de aquí. El segundo signo sale de la combinación de este signo que tenemos aquí por este. Entonces menos por menos, aquí me da más. De ahí sale este número. Entonces ahora vamos a buscar una combinación de números, uno negativo y uno positivo, que al momento de sumarlos me dé menos 1. Es decir, voy a poner aquí a más b que me dé menos 1, es este menos 1 que está aquí. Y después a por b quiero que me dé 12. Entonces esa es la combinación que yo tengo en este caso, menos 12 en este caso. Entonces aquí la combinación va a ser 4 y 3, a va a ser igual a menos 4 y b va a ser igual a 3 positivo. Menos por más, esto me da menos 12, y menos 4 más 3 me da menos 1, entonces esa es la combinación. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente, vamos a poner aquí 4 y después vamos a poner aquí 3. Si nosotros hacemos la multiplicación de estos dos paréntesis, entonces me va a regresar esta expresión. Lo voy a comprobar aquí abajo. Si nosotros ponemos aquí x menos 4 y x más 3, si lo multiplico, esto va a ser lo siguiente. Voy a multiplicar la x por este paréntesis y el menos 4 por este paréntesis. Voy a poner aquí x, luego es x más 3, luego es menos 4 por x más 3. Después, volviendo a multiplicar, recuerden, este es el postulado distributivo. Tenemos lo siguiente, tenemos aquí x al cuadrado, después nos va a quedar más 3x y después en el siguiente elemento vamos a tener menos 4x menos 12. Resolviendo esta parte de aquí tenemos lo siguiente, tenemos x al cuadrado, 3x menos 4x es menos x menos 12, que es exactamente lo que tenemos ahí arriba, quiere decir que está bien factorizado. Entonces aquí ya finalmente tenemos lo siguiente, aquí abajo tenemos x menos 4, esto se cancela con esto y ya la hicimos porque nosotros ya nos quitamos el problema de la evaluación y dividir entre 0. Entonces aquí ahora vamos a tener el límite cuando x tiende a 4 de x más 3. Aquí ya nada más es cuestión de hacer la evaluación y sustituyendo nos queda 4 más 3. 4 más 3. Noten que ya no escribí la palabra límite, ya se hizo, entonces aquí tenemos 7. Ese es el resultado para este octavo caso. Vamos a ver un caso número 9. Nuevamente aquí tenemos el caso en donde aparece un trinomio cuadrado. Probablemente es un trinomio cuadrado perfecto, pero eso es lo que vamos a determinar en la siguiente parte. No se puede hacer la evaluación otra vez porque tenemos aquí la división entre 0. Si nosotros sustituimos esta h, se puede ver que queda aquí abajo menos 120 más 120, entonces aquí queda un 0. No se puede hacer de forma directa y vamos entonces a proceder con la forma en desarrollo algebraico. Vamos a ver si podemos cancelar algún elemento y poder resolver de la siguiente forma. Entonces tenemos aquí arriba el límite cuando h tiende a menos 20 de lo siguiente. Voy a poner entonces aquí arriba otros dos paréntesis de esta forma y voy a poner aquí abajo
tenemos aquí 6. Voy a factorizar de una vez. Tenemos aquí que el 6 y el 120 son múltiplos de 6, entonces puedo factorizar aquí el 6. Tenemos aquí h más 20, eso es lo que ya está factorizado. Aquí arriba voy a poner aquí esta h de esta forma, y recuerden, la combinación de signos es la siguiente. El primer signo sale de forma directa, de este primer signo sale positivo, y el segundo signo, este que vamos a poner acá, sale de la combinación de los dos, sale de más por más, entonces aquí sale más también. Entonces yo quiero una combinación de números que aquí voy a poner a más b me dé 26, y una combinación de números que a por b me dé 120. Entonces se puede hacer por inspección. Podemos jugar con varias combinaciones de números hasta que obtengamos lo siguiente, pero lo que podemos también hacer de forma opcional es utilizar la fórmula general. La fórmula general, recuerden, aquí es lo siguiente. Si nosotros no lo vemos, tenemos que, si una expresión es de esta forma, tenemos aquí, voy a utilizar ax al cuadrado más bx más c, esto es igual a 0. La fórmula general nos dice que la solución x1,2, esto es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, dividido todo esto entre 2a. Utilizando la fórmula general, entonces aquí arriba tenemos esta secuencia. La a vale 1, este es el coeficiente cuadrático. Este a que está aquí vale 1, a es igual a 1. B va a ser 26, que es este que está aquí. B va a ser igual a 26. Y C va a ser igual a el número independiente que tenemos acá. Tenemos que C es igual a 120. Entonces, haciendo la sustitución, tenemos lo siguiente. Tenemos menos B, va a ser aquí menos 26, más menos la raíz cuadrada de 26 al cuadrado, de esta forma, aquí al cuadrado, menos 4 multiplicado por a, que vale 1, por c, que es 120. Todo esto lo vamos a dividir entre 2 por 1. Entonces esa es la fórmula general. Vamos entonces a resolver. Esto es igual a menos 26, pues más menos. Recuerden que es más menos porque vamos a obtener dos raíces. Eso es lo que quiere decir esta fórmula general. Y ahora vamos a poner aquí entre esta raíz, esta cuenta que tenemos acá. Vamos a ponerlo de esta forma. Tenemos aquí, voy a desarrollar lo que está aquí adentro de la raíz. Tenemos aquí 26 al cuadrado menos 4 multiplicado por 1. Eso pues bueno, sigue siendo esto 1. Entonces voy a poner aquí 120 de esta forma. Entonces aquí tenemos 196 dividido entre 2. Entonces tenemos aquí dividido entre 2. Esto va a ser igual a lo siguiente. La raíz, voy a sacar raíz de 196. Raíz de 196 es 14. Y concluimos que mis resultados va a ser menos 26 más menos 14 dividido entre 2. Entonces ahora lo que se hace es que el primer número, x, va a ser igual al lado positivo, va a ser menos 26 más 14 entre 2. Entonces vamos a tener aquí esta parte, vamos a poner aquí como x1, menos 26, tenemos aquí menos 26, voy a ponerlo dividiendo, más 14, aquí voy a ponerlo aquí negativo, menos 26, de esta forma, menos 26 más 14, esto es menos 12, bueno, entonces aquí ya tenemos menos 12, entre 2, eso es menos 6. Y por otro lado, x2 va a ser ahora con el signo negativo. Si ahora lo hacemos restando, va a ser menos 40. Entre 2 va a ser menos 20. Entonces, ahora ya tenemos nuestras dos raíces. Pero, ojo, cuando hacemos esta técnica de la fórmula general, los signos para meterlos aquí arriba tienen que ser al revés. Es decir, la solución va a ser 6 positivo y 20 positivo. Se tienen que invertir los signos. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, la combinación que estábamos buscando es que A sea 6 positivo y 20 positivo. Entonces, 6 más 20 me da 26 y 6 por 20 me da 120. Si no lo vemos por inspección, entonces pueden hacer todo este procedimiento que está aquí abajo. Entonces, como ya nos pudimos dar cuenta, el resultado para estos paréntesis, recuerden, con la inversión tienen que ser los signos opuestos. Vamos a poner aquí entonces
6 y 20. Como podemos darnos cuenta, entonces aquí estos dos se cancelan y ya puedo hacer mi evaluación. Y ahora mi límite me queda de la siguiente forma. Va a ser esto que es el límite de h cuando tiende a menos 20 de h más 6 dividido entre 6. Entonces ya nada más es cosa de meter estos valores. Tenemos aquí arriba menos 20 más 6 entre 6. Ya hice mi límite. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a tener aquí arriba menos 14 sextos. En la plataforma no vamos a meter eso. Nos pide números decimales. Vamos a poner entonces menos 14 dividido entre 6. Entonces el resultado ya para este ejercicio es menos 2.33. Eso es lo que vamos a tener como nuestra evaluación para este caso. Entonces ahora vamos a ver un último ejercicio ya para concluir esta sección de los límites. En este último caso también tenemos el problema donde el elemento inferior se hace 0. Si nosotros lo vemos de esta forma, si metemos aquí el valor cuando z tiende a 7, es 7 al cuadrado, esto es 49 menos 49, aquí se hace 0 y no va a darnos de forma directa en la evaluación. Entonces aquí abajo podemos darnos cuenta que es una diferencia de cuadrados, son dos números que están al cuadrado y se están restando. Entonces aquí vamos a utilizar esta expresión. Esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Esto va a ser igual al límite cuando z tiende a 7 de z menos 7 dividido entre, ahora la parte de abajo es la que voy a expresar como una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos aquí z más 7 y z menos 7. Entonces esos son los elementos que describen aquí mi diferencia de cuadrados. Como podemos darnos cuenta, aquí esta expresión z menos 7 se va de esta forma y esto nos va a quedar igual a el límite cuando z tiende a 7 de 1, recuerden fue lo que salió de esta división, z más 7. Entonces al momento de hacer la sustitución, si se fijan aquí ya no tenemos el problema de dividir entre 0. Metemos z de esta forma y va a quedarnos 1 dividido entre 7. De esta forma nos va a quedar aquí 7 más 7. Entonces esto es un catorceavo, el resultado es un catorceavo. Esto no es lo que vamos a meter en la plataforma. En la plataforma vamos a meter esta expresión en decimal, un catorceavo. Tenemos que el resultado aquí finalmente va a ser de 0.0714. Por ejemplo, con par de decimales es suficiente. Lo hubiéramos puesto 0.07. Entonces, ya es la conclusión de este tipo de ejercicios. Recuerden que para evadir el problema de dividir entre 0 estamos buscando cancelar términos. Esta forma de cancelar estuvimos trabajando con dos productos notables, una que es la diferencia de cuadrados, que es esta técnica que estuvimos viendo aquí, o la del binomio cuadrado perfecto, que ya nos obliga a completar nuestra expresión para tener nuestro paréntesis, nuestro par de paréntesis y cancelar de esa misma forma. Recuerden que se puede hacer de esa forma algebraica con estas factorizaciones que son de estos productos notables, o se puede hacer acercándonos al valor. Podemos meter la expresión tal cual a la calculadora y meterle valores cada vez más cercanos a nuestro valor problemático, nuestro problema en donde nuestra expresión presenta una divergencia. Bueno, entonces con esto concluimos esta parte de ejercicios de límites. Más adelante vamos a ver otras propiedades y vamos a ver cómo se relaciona esto con la definición de la derivada. Eso es lo que vamos a ver más adelante.